Hola, yo soy el doctor Rodrigo Medellín, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM. Ahora encontramos que hay investigadores sin escrúpulos que quieren hacer dinero a través de culpar a los murciélagos de plagas, de enfermedades, de cosas que nos están afectando a nosotros, pues encontramos que estamos completamente desfasados. Tenemos los que conocemos a los murciélagos que defenderlos. Tenemos que invitar al público a que se incorpore a la lucha por defender a los murciélagos y que no se dejen engañar por estas pseudo investigaciones en donde hay muchos colegas que dicen que ellos están casi seguros de que el brote del SARS en China hoy ha salido de los murciélagos. Ese casi seguros, como lo dice un académico de bata, ya lleva el peso. Pues lo siento, ese académico de bata no tiene ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia que vincule el virus del SARS que está matando gente, infectando miles de personas en China, con los murciélagos. Así es que no podemos decir de ninguna manera que son los murciélagos los culpables. Los seres humanos estamos afectando a todos los ecosistemas en el mundo. Estamos metiéndonos a lugares donde antes no llegábamos. Estamos llegando a lugares donde hay patógenos que antes no nos afectaban. Entonces puede ser que alguien tocó una planta o acarició un animal o se comió un animal y que puede haber estado infectado con esta enfermedad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la destrucción de los bosques tropicales, especialmente en México, pero también hasta el Amazonas, no nos damos cuenta de que los bosques estos tienen sus propios mecanismos de sanación. Ellos propios se sanan a sí mismos. ¿Cómo se sanan? Los murciélagos, una vez más, entran en acción. Los murciélagos, y esto nosotros lo hemos demostrado, hace muchos años que lo demostramos, dispersan entre 2 y 5 semillas por metro cuadrado por noche. 2 a 5 semillas por metro cuadrado por noche, son millones de semillas cada noche. Entonces, cuando llegan los seres humanos a tumbar la selva, lo primero que sucede es que las semillas que están allí, que los murciélagos depositaron allí, ya empiezan a crecer y la selva se empieza a recuperar. Tristemente, cuando escuchamos estas noticias alarmistas, falsas, de que los murciélagos son los responsables del SARS, automáticamente la gente en México o en los Estados Unidos o en Australia van a ver un murciélago y van a decir, ¡ay, ya me viene el SARS! Y no hay nada más lejos de la verdad. Cuando vemos un murciélago, lo que estamos viendo es una maravilla de la evolución, que es el único mamífero volador que está controlando plagas agrícolas, que está polinizando plantas ecológicas o económicamente importantes, o que está dispersando semillas de frutas que nosotros nos comemos. Entonces lo que hay que hacer es darles el espacio. Yo invito a todo tu público a que ahorita que hace frío casi no tenemos murciélagos en la ciudad, pero en cuanto empiece a hacer el calorcito en abril, por allí mayo, que vayan a las plazas públicas, que vayan al Zócalo incluso. El Zócalo con esas grandes luces blancas que atraen a tantas palomillas, que se queden viendo a las luces 1 minuto o 2, y ahí viendo las palomillas van a ver a los murciélagos que están pasando y comiéndose esas palomillas. Nosotros hemos demostrado también que nada más en la franja fronteriza del norte de México, de Sonora a Tamaulipas, calculamos entre 20 y 40 millones de murciélagos de una sola especie. México tiene 140 especies de murciélagos, aquí estamos hablando de una. Cada millón de murciélagos de esas 20 a 40 millones que hay nada más en la franja fronteriza, destruyen 10 toneladas de insectos cada noche. ¿Cómo se ven 10 toneladas de insectos? Me cuesta trabajo pensar. A lo mejor en mi oficina llena hasta el techo y esas serán 3 toneladas o 4, yo no sé. El caso es que cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Pensemos qué pasaría si de la noche a la mañana perdemos a esos murciélagos. Esas toneladas de insectos se empezaban a acumular y acumular y acumular, y son toneladas cada noche. En 3 semanas, en 1 mes, en 2 meses ya no tendríamos cosechas. Realmente nuestro beneficio es proteger a los murciélagos. Es que consideren que somos parte de un ecosistema y nosotros nos hemos metido a todos los ecosistemas, nos hemos invadido
a todos los ecosistemas. Y los que estaban allí son los que tienen realmente el derecho de estar allí. Yo todavía en la casa de ustedes a veces me encuentro un alacrán y me da un gustazo encontrarme un alacrán, porque ese es el que estaba viviendo ahí antes que yo. Yo me fui a meter a su casa. Él tiene más derecho que yo de estar ahí. Protejamos a las ardillas, a los cacomixles, a los tlacuaches, a los murciélagos que viven allí antes que nosotros. Tienen más derecho que nosotros y no hacen nada negativo a nuestra vida.